Bienvenidos a esta primera parte de entrevistas y estoy contentísima. Tengo como mi primer invitado al doctor Francisco Berrospi, que es el doctor y jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y para mí es un placer porque también nos conocemos de hace varios años atrás, cursé una maestría con él y es todo un honor tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Berrospi. Muchas gracias, Chantal, por la invitación y aquí te felicito por tu programa. Veo que estás haciendo un programa para la salud, para la gente, para la comunidad. Yo creo que estos programas como estos necesitamos más seguido. Gracias. El doctor es especialista en cáncer de estómago y por eso, ya que estamos también este mes de octubre, ha sido importante tenerlo aquí y aperturar la sesión con este tema tan importante. Doctor, cuéntenos un poco cómo se está desarrollando el cáncer de estómago aquí en el Perú. El cáncer de estómago es una de las neoplasias más frecuentes del aparato digestivo. Es la primera causa de cáncer en todo lo que significa tubo digestivo. Y lamentablemente el cáncer de estómago se presenta en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque no da síntomas iniciales que puedan ser detectados fácilmente. Y en el Perú se presenta más o menos cerca de 4.000 casos nuevos por año. Es un número bastante importante y lo lamentable es que la mitad de estos pacientes pueden fallecer por esta enfermedad. ¿Cómo influye la alimentación, como el consumo de alimentos procesados o ahumados, con este riesgo de cáncer? Claro, en realidad todo lo que ingresa a nuestro organismo, a nuestro aparato digestivo, tiene que ver con nuestra salud, todo. Y lo que ingresa por el aparato digestivo es nuestra comida, el agua, y todo eso tiene que ver con esta enfermedad. Y está relacionado con algunos factores importantes, por ejemplo, la infección por un germen que se llama Helicobacter pylori, que causa una forma de gastritis muy específica que puede desarrollar en el tiempo cáncer gástrico. Los alimentos también tienen mucho que ver, por eso es que nosotros tenemos que fomentar los estilos de vida saludable, que significa comer sano. Comer sano significa comer cosas frescas, verduras, todo preparado en casa, y evitar los alimentos procesados o los ultraprocesados, que tienen una serie de sustancias que pueden ocasionar cáncer. Alguna vez también leí que había más incidencia en poblaciones que no contaban con refrigeradoras. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? Sí, lamentablemente sí tiene que ver con los estilos de vida que genera, por decir, el no tener refrigeradora. En las poblaciones que no tienen cómo almacenar refrigerado, tienden a salar sus alimentos. O sea, las cecinas o el pescado, como en el norte, ¿cómo se llama? Piura, en lugares donde son de alta pesca, los alimentos los conservan salándolos. La sal produce una sustancia carcinógena en ese alimento y el consumo constante, permanente, puede producir cáncer de estómago. Está altamente relacionado con eso. No solamente en la costa, sino en la sierra, que utilizan la carne para guardarla, la salan, la famosa cecina, que es tan rica. Que es tan rica. Es tan rica, pero que lamentablemente tiene estas sustancias que con el consumo frecuente pueden producir cáncer. O sea, cáncer de estómago y otras neoplasias también. No es que estos alimentos específicamente vayan a llevarnos a tener cáncer, sino es hacerlo seguidamente. O sea, no es que si por una vez al mes yo como mi tacacho con cecina, estoy predispuesta a cáncer, ¿verdad? Claro. Para no asustarnos. Sí, estamos hablando de un estilo de vida. Así como pretendemos que tener un estilo de vida saludable, si tenemos un mal estilo de vida en los alimentos, si comemos todos los días carne, como en algunos lugares, como en Argentina o en Estados Unidos, el riesgo no es de cáncer de estómago, el riesgo es de cáncer de colon o de recto. Entonces sí tiene que ver con una costumbre que se establece en la comunidad. Y qué bueno que lo mencione y lo recalca, porque yo creo que ahora tengo muchos amigos que estamos en esas actividades de hacer todo rápido, y si preguntamos ahora mismo, ¿no? Los chicos comen su hamburguesa, no desayunan, se comen un yogurcito o un atún, y todo eso está procesado. Sí, los alimentos procesados
tienen un mayor riesgo de producir enfermedades como estas. Lamentablemente, la forma de vida que tenemos ahora, que es tan agitada, en la que tenemos que entrar y salir rápido, comer caminando, nos obliga a ir a lugares donde nos vendan la comida rápida también. Y eso es un estilo de vida que deberíamos evitar. Y también que ahora nuestra vida ha cambiado tanto que comemos tarde. Estamos cenando a veces 10 de la noche. ¿Esto qué tan perjudicial puede ser? Sí, nuestro aparato digestivo tiene un horario que debemos conservar. ¿Qué significa? Normalmente estamos acostumbrados a 3 comidas diarias, ¿no? Pero en realidad nuestro organismo puede comer con cierta frecuencia mayor, hasta 4 o 5 veces, de tal manera que uno pueda distribuir bien los alimentos hasta determinada hora. Y la última comida a las 7 u 8 de la noche. Pero lamentablemente por temas laborales uno llega tarde a la casa y come a las 10, 11 de la noche, que tampoco es recomendable. Sí, después están indigestados. Y tomemos nota porque esto es bien importante. Yo aprendí justamente con mi diagnóstico del año pasado a tener un poco más de conciencia y responsabilidad también, porque como bien lo ha dicho el doctor, somos lo que comemos y es importante. Y no es bueno comer tan tarde porque hacemos trabajar más a nuestro sistema digestivo. Y doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que deberían alertar a una persona sobre un posible cáncer de estómago? Lamentablemente no hay síntomas específicos y los síntomas son los mismos que de una gastritis. O sea, el ardor del estómago, los gases, la sensación de que está lleno el estómago y comió poco, son síntomas muy frecuentes. Son síntomas que no nos dicen mucho de qué es lo que tenemos en el estómago. La mayoría de las veces puede ser una simple gastritis, pero en los pacientes que tienen estos síntomas permanentemente deberían ser evaluados por un médico gastroenterólogo. ¿Para qué? Para tener un examen que se llama endoscopía, que es introducir una cámara al estómago y ver directamente qué hay en el estómago. Esa es la mejor forma. ¿Y qué tan accesibles son las endoscopías y pruebas de detección temprana en el sistema de salud? Hay programas. Los programas de despistaje están basados en la frecuencia de las enfermedades. Para cáncer de estómago no hay un programa específico, sino la recomendación de acudir y hacerse una endoscopía si tenemos algún síntoma o tenemos el antecedente familiar de cáncer gástrico. Pero los programas de detección o de prevención están hechos para las neoplasias más frecuentes, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata y cáncer de mama. Son la mamografía, la vacunación contra el PBH y el examen para detectar el cáncer de próstata. Si nos deja pensando, entonces podría ser que las personas que tienen gastritis o piensan que tienen una posible gastritis y en realidad podría ser un cáncer de estómago. O sea, porque si la sintomatología es muy parecida, eso también nos puede confundir. Entonces, por favor, ya han escuchado al doctor Berrospi, que es especialista, y tengamos en consideración y cuidado con el tema también de si tenemos la gastritis, no pasa nada, yo soy joven, porque la edad no es ahora un factor. ¿O sí? Sí. Lamentablemente, la edad para tener cáncer está cada vez siendo menor. El cáncer de estómago normalmente era el cáncer de la gente de 60 años para arriba. Ahora tenemos gente de 30, 40 años con cáncer de estómago. O sea, no hay edad. Y cada vez la edad está bajando. Para todas las neoplasias. Para cáncer de colon, recto también. ¿Existen estos grupos de riesgo que deberían someterse a chequeos preventivos más frecuentes? Sí, hay grupos de riesgo, como mencioné. Si hay cáncer familiar, por decir, hay 2 o 3 familiares con cáncer de estómago o de colon en una familia, esa familia tiene una predisposición. Entonces, los hijos, los familiares cercanos tienen que hacerse evaluar. Cáncer de mama. Si hay un antecedente de cáncer de mama en la familia, las mujeres tienen que hacerse el examen de mama, el examen de mamografía a partir de los 40 años también. Entonces,
todos los factores de riesgo tienen que ver con una orientación hacia lo que debemos hacer para examinarnos. Y en cuanto al tratamiento y avances médicos, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos hoy en día para el cáncer de estómago? Para cáncer de estómago existen las 3 modalidades, que es los medicamentos, la cirugía y la radioterapia. Pero la base del tratamiento, y entendemos la base del tratamiento con la parte que va a ser más efectiva, es la cirugía. Primero es la cirugía, que puede ser al comienzo o al final del tratamiento, pero lo primero es la cirugía. Y eso significa hacer una resección completa de la enfermedad para poder brindarle la curación a un paciente. O sea, siempre la cirugía, pero como ya los casos llegan avanzados, sí, ya básicamente siempre va a ser primero la cirugía. Y la recuperación de un paciente luego de una cirugía, ¿cuánto es que se demora aproximadamente? Sí, lo que has mencionado es cierto. Debido a que el cáncer es avanzado, necesitan no solamente cirugía, se necesita quimioterapia o radioterapia. En el caso de la cirugía, los avances han sido muy buenos, porque antes había la cirugía que se llamaba abierta, con un corte en el abdomen, un corte de 20 o 30 centímetros para poder operar directamente con nuestras manos. Luego vino la cirugía laparoscópica, que cambió toda la cirugía a cortes pequeños, 3 o 4 incisiones de 1 centímetro para introducir instrumentos y poder operar y hacer la misma operación que se hacía en forma abierta. Y recientemente la cirugía robótica. La cirugía robótica le ha agregado a la cirugía laparoscópica la precisión. La precisión. Los instrumentos en la cirugía laparoscópica los maneja el hombre directamente. Entonces hay temblor, hay movimiento, la cámara que tiene un asistente se mueve mucho. Entonces la cirugía robótica ha quitado todo eso y todo lo maneja el cirujano. Pero como todo está articulado con instrumentos robóticos, la cámara no se mueve, los instrumentos ya no tiemblan y la precisión es milimétrica, porque además la visión del monitor es en 3D, pero es un 3D de grado médico muy superior a los monitores de televisión normal. Eso que está comentando el doctor Berrospi es importante, porque hace poco que han inaugurado una sala de cirugía robótica, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que está comentando, que se pueden hacer ahora las cirugías con mucha mayor precisión, sin que sean de repente tan grandes, sino cortes más pequeños. Entonces la recuperación también va a ayudar a que sea mucho más pronta de la cicatrización. ¿Y qué otras investigaciones está impulsando el INEN? Bueno, en el INEN tenemos toda una serie de proyectos para mejorar la atención de los pacientes. Tenemos el banco de tumores. El banco de tumores, que es como una biblioteca donde guardamos los tumores de nuestros pacientes para estudiarlos después. ¿Por qué? Porque nuestras neoplasias no son iguales que las neoplasias en otros países, o en Europa o en Norteamérica, son distintas. Tenemos una llamada okay. de un pacientito que está preocupado por su salud. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos llaman? ¿Se fue? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, se perdió la llamada. ¿Existen datos recientes sobre la mortalidad y la sobrevivencia en pacientes peruanos con cáncer gástricos? Sí, va a depender del estadio clínico. Si detectamos temprano en estadio clínico 1, la sobrevida es 90% a 5 años. Si está un poco más avanzado, estadio 2 o 3, la sobrevida es alrededor del 80% o 70%. Y va bajando. Si estadio 3, la sobrevida es alrededor del 40%. Y estadio 4, prácticamente no hay sobrevida a 5 años. Entonces todo depende de la etapa en que encontremos esta enfermedad. Y en general todas las enfermedades. Sí, depende de muchos factores en realidad. Así que hay que cuidarnos para que no tengamos ningún tipo de cáncer. ¿Considera que la población peruana tiene suficiente información sobre el cáncer de estómago?
Yo creo que la gente sabe que existen algunas enfermedades, pero no están conscientes de qué los ocasiona o cómo se diagnostica. Lamentablemente no. Nosotros tenemos un programa que intenta introducir conceptos desde la niñez en el colegio sobre estilo de vida saludable y prevención en cáncer. Es un programa que se llama Semillitas de la Prevención, que está ya dentro del plano que es la promoción de la salud. O sea, no estamos hablando de enfermos, estamos hablando de personas sanas, de la comunidad. Entonces, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de salud. Entonces, este es una estrategia educativa que ya la hemos utilizado en un colegio acá en Lima, ya lleva como 6 o 7 años, y que lo hemos utilizado en escolares y colegiales, o sea, primaria y secundaria. Y hemos visto que este mensaje sí llega y se cala muy hondo en la mente de los niños. Entonces, ya hemos iniciado la difusión a varios colegios a nivel nacional. Hay cerca de 40 colegios en los que estamos introduciendo esto, pero creemos que el mecanismo no es ir colegio por colegio, porque no llegaríamos nunca. Son como 40.000 colegios en todo el país, y esto tiene que ser una estrategia que tiene que llegar a través del Ministerio de Educación, con el que estamos trabajando también. ¿Para qué? Para que se introduzcan estos conceptos de la niñez, y los niños lo captan, los niños aprenden términos médicos que podríamos decir rebuscados, lo aprenden y lo saben usar. Ellos hacen ferias donde hacen sus proyectos de salud con lo que les enseñamos. Y además que lo enseñan en casa, y ellos van a ser los maestros de los papás, porque ahora sí es bien cierto. Esa es la idea, que sean ellos los maestros del papá. Papá, eso no debemos de comer. Me explicaron que el hot dog está ultra procesado, no me des salchipapa, ese hot dog, porque hay maneras ahora también de comida y cocina saludable. Qué bueno. Y como desafíos, ¿qué cosas lo que usted podría contarnos, ¿no? Que encuentra todavía aquí en el país? ¿Qué es lo que de repente impide que se pueda difundir más esta información tan buena? Es que lo que sucede es que nosotros debemos plantear políticas de salud, y lamentablemente las políticas de salud no se implementan como queremos. O sea, imagínate, ya tenemos este programa 7 años. El primer año no nos han escuchado, el segundo tampoco, el tercero. Recién después de 6 años, el Ministerio de Educación nos ha escuchado. Entonces, hay siempre una resistencia. Y yo creo que básicamente está dada porque no hay continuidad tampoco en las políticas. Hay mucho recambio de autoridades, y entonces no hay una continuidad en lo que se hace. ¿Tenemos una llamada? Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarlos al doctor. Claro que sí. ¿Cómo se llama? ¿Desde dónde nos llama? Isabel Cabrera, de Los Olivos. Señora Isabel Cabrera, buenas tardes. Nos llaman desde Los Olivos. Adelante, por favor, con su pregunta. Bien. Doctor, quisiera hacer una pregunta porque estuve con trombosis, ya estoy 6 meses, y estuve tomando Rivaroxaban de 20 miligramos. Entonces, pero yo ya estoy operada de la vesícula, ya estoy operada de apéndices, y cuando me decían antes 8 años ya será que me han operado de la vesícula, y me dijeron que tienes gastritis crónico, pero era la vesícula, me operaron, pero desde ese momento siento ardor en la boca de mi estómago, y como estuve tomando Rivaroxaban en estos días, sentí un cólico, ¿ya? Entonces el estómago me comenzó a arder toda la noche, porque como no debo dejar de tomar, tomé en la noche. Y ese afectaría a mi estómago a veces porque me quema. Y también no sé si, y de ahí que estaba hasta las 2 de la mañana así con el dolor de estómago, nunca lo había sentido eso, y ahora ya lo siento, que a las 3 de la mañana se me afloja el estómago,
pero no tengo apetito, estoy con ese dolor, no puedo ir ni al médico porque feriado, paro, todas esas cosas, ¿no? Y Sí, quisiera saber, tardes. como dice, porque ya me preocupo, porque ese cólico del estómago, como si tuviera la pastilla del Revaxovan, sentí que lo afectaba todo el intestino, lo afectaba porque era un dolor inmenso, inmenso. Y hasta ahora no tengo mucho apetito. Y así estoy, doctor. Y puede ser que tiene algún defecto, porque estoy tomando ya 6 meses el Rivaroxaban de 20 A ver, miligramos. le respondo. Muy Sí, Vamos a responder su pregunta. sí, le respondemos a su pregunta. Usted como paciente operada de la vesícula puede tener síntomas en la zona de la operación por lo que se llaman adherencias, que significa que puede tener cólicos que pueden ser pasajeros esporádicos. Pero si usted ya actualmente está presentando síntomas que no tenía antes, que han aparecido recientemente y que son persistentes, lo que tiene que hacer es acudir a su gastroenterólogo para que le evalúe. La única forma de hacer un diagnóstico es con exámenes. Así como inicialmente lo de la vesícula parecía que era una gastritis y no fue problema de la vesícula. Ahora que ya no tiene vesícula, bueno, hay que hacerse evaluar el estómago. Usted toma ya más de 6 meses ese medicamento y cualquier medicamento puede ocasionar también inflamación en el estómago. Acuérdese que son elementos extraños que entran a nuestro organismo y que causan reacciones que pueden causar molestias como las que usted tiene. Pero si estas molestias son persistentes, por favor, hágase evaluar, hágase ver por un médico. Muy bien. ¿Qué mensaje daría, doctor, usted para que la población se pueda cuidar para finalizar el segmento? Sí, el mensaje es que nosotros debemos adoptar estilos de vida saludable en todo momento y desde temprana edad, ¿no? Que significa comer sano, hacer ejercicios, evitar tabaco, evitar el licor, de tal manera que nuestro organismo en el futuro no hable de enfermedades, sino hablemos de salud. Muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna mención usted al respecto? ¿Dónde podemos de repente encontrar o los especialistas mencionar al hospital? Sí, bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas o neoplásicas, como se le conoce, está abierto para todos ustedes. Estamos en la avenida Angamos 2520 y allí los esperamos a todas las personas que quieran hacerse evaluar por las diferentes neoplasias. No hay restricciones para hacerse evaluar. Si bien es cierto, recibimos a los pacientes especialmente del CIS, pero cualquier persona que tenga algún problema relacionado con neoplasias, con cáncer, será bien atendido. Muchas gracias, doctor.